En este tutorial te mostramos todas las opciones que tienes con TrainEngine para establecer un vínculo o una relación entre socios con los diferentes empleados o entrenadores del centro deportivo. Para ello, la forma más sencilla es quizás acceder a la ficha del socio y dentro de la ficha del socio a la pestaña Relaciones. Desde la pestaña Relaciones podemos relacionar a ese socio que hemos escogido previamente con una serie de empleados y con grupos de socios. Veremos el apartado Empleados. Desde el apartado Empleados se dividirá la pantalla de configuración de relaciones en dos columnas. En primer lugar tenemos una tabla a la izquierda, el cual nos permite buscar y encontrar empleados disponibles, así como añadir un empleado que hemos seleccionado desde la columna Editar, marcando la casilla, y tocamos para añadir. En caso de que añadamos un empleado asignado a ese socio, quedará en la columna de la derecha. En la parte derecha de la pantalla encontraremos una tabla en la que se muestra todos los empleados que han interactuado con ese socio en particular, en este caso Alberto, todos los empleados que nosotros manualmente hemos dispuesto sobre la columna empleados asignados para Alberto y también quién es el empleado responsable. Una pregunta muy habitual es ¿qué diferencia hay entre un empleado responsable y un empleado simplemente asignado? Bien, hay más cosas en común que diferencias entre ellos. Para todos estos entrenadores o empleados del centro deportivo, el socio aparecerá en el apartado Inicio, Agenda, Seguimiento de socios. Es decir, los tres entrenadores pueden ver el seguimiento del socio como los días que lleva sin asistir, las sesiones que ha realizado de su rutina asignada en caso de que haya una rutina asignada al socio, cuando le tocaría una fecha teórica de renovación y cuando le tocaría una fecha teórica de renovación de la valoración corporal, del análisis corporal. Asimismo, pueden marcar a ese socio y enviarle tanto un email como un push. Sin embargo, solo el empleado responsable en un principio tendrá asignadas las tareas de seguimiento en su propia agenda. Por ejemplo, podemos ver aquí que el empleado gerente o bossman TrainEngine tiene asignada una serie de tareas de seguimiento de socios, como pueden ser citas de seguimiento o pesaje. En este caso, entendemos que si el empleado bossman ha realizado una rutina a Joe Exotic, será el empleado responsable por defecto. Iremos a comprobarlo. Socios activos, buscamos a Joe y dentro de la pestaña Relaciones vemos cómo bossman ha interactuado con él, pero no necesariamente aparece como responsable. Sin embargo, si lo queremos hacer responsable, simplemente tocaríamos en la casilla responsable y le reasignamos las tareas. De esta forma, quedaría como empleado responsable. Si nosotros quisiéramos que otra persona pudiera hacer el seguimiento, simplemente tocamos sobre el empleado y lo añadimos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser o no responsable? Básicamente, se muestra esta diferencia en el informe Tareas entrenadores. Ese informe analiza la capacidad de interacción que está teniendo el empleado en función del número de socios que tiene asignado como responsable. Por ejemplo, si vemos que en una fecha, desde y hasta, en un mes, por ejemplo, un empleado ha interactuado o ha realizado tareas con 20 socios diferentes, pero tiene asignado 80 socios, tiene una tasa de interacción X. Ahí es donde tiene efecto el hecho de ser empleado responsable. ¿Por qué sucede esto así? Porque en caso de que un socio tenga un empleado responsable, como puede ser en el caso de Joe, teniendo a bossman, en el momento que Antonio el coach, por ejemplo, digamos que desde agenda, realiza una interacción con ese socio, crearemos una nueva tarea, en técnico pondremos no el técnico bossman, sino por ejemplo Antonio el coach, va a realizar un pesaje con el socio, repetimos, Joe Exotic, y le damos a aceptar. Iremos al calendario de empleados, seleccionamos Antonio el coach y desde aquí seleccionamos para el miércoles el pesaje con Joe Exotic. En este caso, simplemente tendríamos que validar como Antonio el coach, porque aunque estemos logueados como bossman, podemos hacer eso. Ponemos una estatura, ponemos un peso ficticio y clicamos en guardar. Completamos la tarea de pesaje. En este caso,
teniendo en cuenta que hay un automatismo que es una periodicidad en la que el pesaje se va a renovar automáticamente y eso genera una tarea automática de renovación del pesaje, como el técnico que realizó el pesaje es Antonio el coach, en este caso tendría lógica que la tarea de seguimiento, si nos vamos al calendario, recordemos que en centro datos, configuración, vosotros podéis determinar cuántos días de aviso para pesarse o con qué frecuencia vamos a realizar las valoraciones corporales, en este caso 7. Si nosotros vamos al apartado empleados, calendario, dentro del calendario, habiendo realizado hoy día miércoles un pesaje para la semana que viene, si analizamos la agenda del técnico Antonio el coach para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre, semana que viene, debería de tener un pesaje como el que aquí vemos, miércoles a la misma hora, con Joe Exotic. Es decir, hemos realizado un pesaje 7 días antes, se le agenda al mismo entrenador que validó la tarea, incluso cuando Joe Exotic tenía como empleado responsable a Bosman. En este caso, Bosman Training Gym sigue siendo el empleado responsable, pero Antonio el coach pasó inmediatamente a formar parte del listado de empleados asignados. El motivo es que se hace de forma automática cuando Antonio el coach valida una tarea con ese socio que nosotros estábamos interactuando. Si nosotros quisiéramos reagendar todo el seguimiento a Antonio el coach, teniendo en cuenta que ya tiene las tareas en su agenda, podríamos tocar sobre empleado responsable. Siempre que cambiemos un empleado responsable, permitirá que reasignemos las tareas. De esta forma, hemos hecho el intercambio del socio. Otra pregunta muy habitual es, ¿qué sucede si causa baja un empleado que tiene una serie de tareas agendadas con un socio? ¿Se pierden esas tareas? La respuesta es no. No hay que preocuparse porque en cualquier caso, siempre que intentemos dar de baja a un empleado, botón de la papelera, nos pedirá que debemos reasignar las tareas a otro de los empleados del centro deportivo. En este caso, podríamos elegir, por ejemplo, César Gómez, tocar en aceptar y la tarea que estaba agendada para Antonio el coach, si vamos a la semana que viene, comprobamos la agenda de César Gómez, debería de tener, como sucede, un pesaje asignado con Joe Exotic, que en principio estaba asignado a Antonio el coach y que podemos validar como cualquiera de los otros empleados. Es decir, un socio puede estar relacionado y tener asignados diferentes empleados, solo puede tener un responsable, que es el que afecta al apartado informes, tareas, entrenadores, y en cualquier momento nosotros podemos modificar el seguimiento teniendo en cuenta que en cualquier caso todos los empleados asignados tendrán la posibilidad de realizar un seguimiento del socio o de validar tareas con él. Existe otra forma de asignar automáticamente un socio a un empleado que se llama grupos. Dentro del apartado socios, grupos, nosotros podemos determinar unos protocolos de tareas por los cuales el socio será asignado a un grupo en función de sus características. Y a la vez que nosotros creamos un grupo, podemos decidir que la asignación de los socios al grupo sea automática y que todas las tareas se agenden en el horario de disponibilidad del empleado. Para ello, también tenemos un tutorial en nuestro centro de ayuda que os invitamos a ver por si queréis ver cómo funcionan las relaciones socio, empleado, tareas de grupos en este caso.